Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos nuevamente acá en el programa Los Tiempos del Eterno. Ya es nuestro cuarto episodio en el cual estamos conversando con nuestro rabino Yehudá Ben Israel. Rabino, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Dan. Bien, gracias al Eterno. Aquí agradecido de estar en este tiempo compartiendo con ustedes. Qué bueno, rabino, muy buenas noches. Y hoy pues tenemos como invitado a nuestro querido Hassan, a Hasia Ben Efraín. A Hasia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy amables. Bienvenido. Pues en los episodios anteriores hemos estado hablando sobre las festividades del Eterno y pues estamos pronto a iniciar la primera festividad, que es Yom Teruah. Estuvo Rabino resolviéndonos varias dudas, aclarándonos varios puntos que de pronto los teníamos un poco confundidos. Y luego hablamos también sobre Yom Kippur. Y hoy, pues, previo a entrar a la festividad de Yom Teruah, queríamos ahondar un poco más en estos temas, partiendo de algunas preguntas. Una de ellas es, ¿Rabino, existe alguna relación entre la fiesta de Yom Teruah y Yom Kippur? Algo que nos quisiera enlazar las fiestas. Bueno, desde el punto de vista del judaísmo existe una relación no lógica, no razonable para mí, la verdad, aunque por algunos años, por muchos años, estuvimos observándola así, no le encontramos lógica hasta que vimos el papel que Su Majestad Yeshua tenía dentro de la festividad y entendiendo más que todo la letra de la Torá. Para el judaísmo, ellos dicen que somos juzgados en Yom Teruah y en Yom Kippur se dice el veredicto, ¿ya? Sin embargo, hay algo ahí que no encaja, ¿no? Es como que te presentaste ante el juez y pasas tú arrepintiéndote, pegándote en el pecho 10 días para llegar a Yom Kippur, te hacen sufrir y en Yom Kippur al final te dicen sí o no, ¿verdad? Como hemos platicado nosotros, no tiene coherencia, no es razonable, ya que el propio judaísmo en su tradición nos dice que la festividad de Yom Teruah es algo de una toma de conciencia y evaluación personal. Sin embargo, Yom Kippur es público. ¿Ya? Yom Kippur es un día del perdón público donde toda la congregación de Israel busca el perdón de los pecados por aquellos pecados involuntarios que se tuvieron. ¿Ya? Pero es como pueblo. En sí, tiene relación definitivamente, pero sin embargo una no depende de la otra. Digamos, cada festividad tiene un objetivo espiritual distinto y específico. En este caso, pues, como platicamos en la festividad de Yom Teruah, la única información que tenemos es de la tradición oral, que nos implica que es un juicio personal, por lo cual nosotros hacemos una evaluación personal sobre el asunto y pedimos perdón sobre algo y pedimos la oportunidad de rectificar de una manera específica en las 5 áreas de nuestra vida, esperando que retener esos decretos negativos que nuestros propios actos de maldad pudieron provocar en el año que pasó y rectificar, cambiar de manera personal. Ahora, el sentido de todo esto, cuando la relación con Yom Kippur es cuando entendemos que Su Majestad Yeshua es el juez de vivos y muertos, ¿no? Entonces, Yom Teruah es el día del juez, del gran juez, a quien el Eterno puso por juez de vivos y de muertos, ¿no? Por eso platicábamos en el episodio de Yom Teruah, que es el día donde nosotros invocamos a Su Majestad Yeshua y lo reconocemos como rey y juez de vivos y de muertos, ¿no? Lo estamos invocando. Se cree, otra vez, repito, se cree por lo que Rab Shaul dijo en el Nuevo Testamento, que a la final trompeta va a venir Su Majestad Yeshua, es un día de juicio y él va a venir a juzgar, entonces se espera que un Yom Teruah venga a juzgar. Si finalizamos Yom Teruah y no viene Su Majestad Yeshua, entonces eso le da sentido a Yom Kippur. ¿Por qué? Porque no dimos la talla como pueblo para poder recibirlo, para venir a juzgar al mundo, para quitar a las cizañas de este mundo. Entonces tenemos una falla como pueblo.
como dijimos en esa oportunidad, o no tenemos el nivel de justicia que debemos de tener, o no somos todos los que debemos de estar, o ambas cosas, no somos todos los que debemos de estar, y los que estamos, pues no damos un nivel de justicia que merezca que su majestad Yeshua venga a establecer el reino del Eterno a través de nosotros en este mundo. Ahí es donde cobra sentido Yom Kippur, porque si en un Yom Teruah viene su majestad Yeshua, ese año ya no celebramos Yom Kippur, porque él viene a juzgar, la cizaña es quitada y el reino del Eterno es establecido en este mundo. Entonces, lo interesante es que nuestra preparación para Yom Teruah debe de ser como si él viene en ese día. ¿Te imaginas cómo debemos de estar? Como que si él no viene ese día, como que si él viene ese día. Listos, prestos y dispuestos. Sí, de hecho ahí surgen, nos estás respondiendo, de las preguntas vienen, de tu respuesta vienen más preguntas. Sí. Uno de ellos, ¿cuántas veces durante las oraciones de Yom Teruah se toca el shofar? Y recuerdo que en el Sidur habla de que el sonido del shofar nos recuerda la atadura de Yitzhak por el carnero que estuvo ahí. Eso también tiene que ver, ahora que mencionabas a su majestad Yeshua, ¿hay alguna relación? Definitivamente, y por doble, digamos, tiene una analogía doble en la atadura de Yitzhak. Una, desde el punto de vista de su majestad Yeshua, que teniendo el lugar del hijo, ¿verdad? Un hijo que fue dispuesto a morir, ¿ya? Perdón, vamos a recapitular. Repito. De la atadura de Yitzhak tiene la analogía de que el Eterno pidió la vida del hijo de Abraham, ¿ya? Todos los hijos de Abraham que estábamos en los lomos de Yitzhak tenemos un decreto de muerte sobre nuestras vidas. El Eterno pidió nuestra vida, ¿ya? Entonces ahí donde viene un Midrash que dice que a Yitzhak sí lo mataron, pero resucitó. O puede ser que estuvo a punto de morir, ¿verdad? Y el Eterno le salvó la vida, ¿verdad? Ahí está esa cuestión. Entonces, el asunto es que el carnero que estaba trabado con sus cuernos entre las zarzas, fue un sacrificio que fue acepto delante del Eterno en lugar del hijo de Abraham. ¿Ya? Ahora, la Cábala nos dice que ese carnero que estaba trabado con sus cuernos en la zarza fue creado desde antes de la fundación del mundo. Interesante, ¿verdad? Y recordate que es un cordero que el Eterno proveyó. Ese no lo llevaba Abraham. Interesante. Entonces, por eso es que se suena el shofar, se menciona esa parte en el Sidur, porque nos recuerda otra vez cómo el sacrificio de un cordero fue acepto en lugar de nosotros, y le debemos la vida a ese carnero que fue provisto por el propio Eterno. Entonces, eso es interesantísimo, eso que vemos ahí. Entonces, nosotros nos arrepentimos, y si alcanzamos el perdón del Eterno, todo lo que nosotros merecemos por nuestra falta cae sobre su majestad Yeshua. Y por eso tenemos sangre y podemos expiar. ¿Ya? Y de alguna manera su majestad Yeshua hace efectivo y válido nuestra observancia de la festividad de Yom Teruah. Entonces, el que no tiene cordero, el que no tiene Mashiach, pues otra vez es pura conmemoración la que se hace en Yom Teruah, y mejor, igual que el judaísmo, celebrar Año Nuevo, como el cristiano celebra el 1 de enero, ¿no? Sí, ahora una pregunta. ¿Cuál debe ser la kavanah, la intención tanto del que toca el shofar como del que escucha? Por lo que mencionabas ahorita, que el sonido del shofar debería hacernos recordar que estamos siendo llevados a juicio. ¿Cómo el toquea debe presentarse, y cómo el shomea, o sea, el que escucha, debe estar atento a ese sonido? Porque
no es que mientras que suene el sonido yo me puedo distraer, sino que el sonido me llama una atención, ¿no? ¿Cómo debo de estar en ese momento? Bueno, de hecho, podríamos decir que existe una misma en todo Rosh Hodesh que se suenen las trompetas, pero eso es para los sacerdotes, ¿ya? De alguna manera, pudiéramos decir, no le podría llamar inclusive misbah, porque no está dentro de de Yom Teruah, quería que tengamos literalmente que escuchar el shofar, sino hacerlo al son del shofar, al son de las trompetas. La actitud, pues definitivamente, como se tocan más de 100 veces. Todo depende de la parte de la tefilá donde se están sonando. Por ejemplo, hay unas partes donde dice, se suenan las trompetas, como anunciando el ingreso de su majestad al palacio, es cuando estamos invocando. Entonces, la atención está y nos estamos concentrando viendo ese escenario como llamando al Mashiach. Entonces, todo depende del contexto de la tefilá donde se va tocando el shofar. Así es el sentido de cada toque de shofar. Y la kavaná, el que toca, digamos, esa es la kavaná para el que escucha. El que toca el shofar, pues debería de tener la actitud de ser un instrumento en las manos del Eterno para que su sonido provoque el efecto que el Eterno quiere en las conciencias de quienes estamos escuchando. Ese debería ser la actitud del toquea, del quien está sonando la trompeta. Muchas gracias, Rabino. Hassan, no sé si con lo que ya Rabino nos ha dado, porque es bastante información, ¿te han surgido algunas dudas, comentarios o ya otras que tú traías también? Gracias por el tiempo. Sí, Rab, viendo esto, bueno, tenía una pregunta ahí de cada festividad tiene su espíritu. En esta festividad de Teruah, su espíritu sería la rectificación que tenemos que hacer cada uno. Sí, así es. Recuerden que el Eterno natural nos pide solvencia, ¿ya? Cuando ordenan Yevarim que van a entrar a la tierra prometida, les dice, el día que coseches y que presentarás las primicias, los diezmos y todo, y te presentarás y dirás, he consagrado todo lo que tú me has ordenado. No me he olvidado del levita, ni del extranjero, ni del huérfano, ni de la viuda. He hecho todo lo que tú me has ordenado. O sea, esa solvencia para presentarnos delante del Eterno. Así es que debemos de prepararnos. Si hay algo que corregir, ahí es donde viene la rectificación, lo que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, porque nos vamos a presentar a un juicio, ¿no? Pero tendremos que llegar con esa solvencia. Okay. Gracias, Rab. ¿Y los toques del shofar, qué relación tienen con esta acto de rectificación? Porque hay 3 diferentes toques, ¿verdad? La verdad es que según la tradición no se sabe exactamente porque el sonido es Teruah. Entonces en la tradición no se sabe cuál de los 3 toques es realmente Teruah. Pues la tradición nos da un nombre para un sonido que se llama Teruah, aparte está el Tequia, ¿ya? Y el Shevarim. Sin embargo, en la tradición no es específico cuál es. Entonces, como no se sabe cuál es, inclusive no se sabe si es un toque o el juego de varios toques, por eso es que se tocan hasta 100 veces en diferentes conjunciones de sonidos, para que, dicen la tradición, en alguno le vamos a atinar para cumplir con lo que el Eterno quiere. Y por eso se suenan infinidad de veces. Ese es, parece ridículo, parece broma, pero esa es la razón, ¿ya? Por la cual se tocan tantas veces y en varias conjunciones, Shevarim, Tequia, Shevarim, Teruah, Shevarim, Teruah, y hay varios juegos de toques que se dan, más de 100 toques en el Seder de Yom Teruah. Gracias, Raúl. Muy bien. Sí, Reino, gracias. Y de lo que, gracias a Jacía, muy amable, de lo que comentabas anteriormente, somos juzgados en Yom Teruah y en Yom Kippur vamos como pueblo. En Luisas hemos sido, el Eterno se ha ido dando más luz. Digamos, en el Señor que teníamos, o que tenemos aún ahorita, está una parte que es el colmidre, que inclusive hay una parte que decimos que hasta ese momento somos sellados. Entonces, queda la duda de si somos juzgados en Yom Teruah
por qué somos sellados hasta Yom Kippur, que era parte de lo que tú decías, y por otro lado, en el Kol Nidre, donde se dice que, donde tú pues como sacerdote, como rabino, nos habla sobre los votos involuntarios y todo esto que nos sean quitados. Ahí nos puede crear un poquito de confusión, si nos pudieras explicar un poco al respecto. La verdad, sí es confusión, ¿verdad? Y yo creo que, como tú dices, cada año tenemos más luz y este año va a ser el primer año donde no vamos a recitar el Kol Nidre. Te voy a explicar el por qué. El Kol Nidre, hay dos versiones que se hacen, que se tienen acerca al respecto. Una es que antes, en los tiempos antiguos, el pueblo judío tenía, hacía muchas promesas y juramentos por cualquier cosa en todo tiempo, ¿ya? Entonces, para salvarse de eso en Yom Kippur, no sé si ustedes saben, pero en Yom Kippur, un judío, aunque no sea observante de la Torá, aunque no guarde Torá, es como el cristiano que celebra Navidad, aunque nunca vaya a misa, aunque nunca vaya a la iglesia todo el año, celebra Navidad. Entonces, una de las festividades que no se pierde ningún judío es Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿ya? Ahora, para poder salvarse de eso, crearon el Kol Nidre, para no ser responsable de aquellas promesas o votos que ellos se pusieron y que no cumplieron. Esto es totalmente anti-Torá, porque la Torá nos dice que todo voto que debemos de hacer se debe de cumplir. ¿Ya? Su Majestad Yeshua nos dice que tú sí así y tú no sea no. ¿Ya? Esa razón, pues nosotros la descartaríamos. Lo que nos hizo a nosotros hacerla durante muchos años fue el hecho de que se cree que en el siglo VI, ya a través de que los judíos, otra vez, cumpliendo la profecía de la gran tribulación o la abominación desoladora, para poder comprar y vender, para poder comer, para poder trabajar, tuvieron que ponerse la marca de la bestia y tuvieron que hacer votos y conversiones al cristianismo. Todo eso lo sabemos nosotros en la historia. Entonces ellos hacían votos para convertirse al cristianismo y en escondidas se querían seguir agradando al Eterno, entonces crearon el Kol Nidre, para que, ahí dice que para que todo voto hecho bajo coacción, ¿verdad? Que sea quitado. O sea, imagínate un judío que para poder seguir con su trabajo de médico en el palacio, o para que en su tienda le siguieran comprando los cristianos, porque no le compraban si no era cristiano, entonces él tuvo que haber hecho juramentos y hecho una conversión al cristianismo, y en cada Yom Kippur él hacía un Kol Nidre para que eso no sea tomado en cuenta. Eso es también absurdo. Al principio queríamos nosotros pues que estábamos de igual manera, que a veces en la ignorancia, saliendo del cristianismo, nosotros teníamos algo parecido, habíamos hecho juramentos, conjuros, y teníamos que romperlos de alguna manera, pero hechos por ignorancia. Ahora, en este año, entendemos que eso es una parte de la debilidad del judaísmo en su falta de integridad y solvencia delante del Eterno, y quiere quitarse eso que para ahora, viéndolo desde este punto de vista, es anti-Torá, porque la Torá pide que cumplamos todas nuestras promesas, ¿ya? Y si estamos nosotros forzados a prometer algo que no es correcto delante del Eterno, lo debemos de pensar dos veces y no deberíamos de hacerlo, porque la Torá no nos da una salida de poder hacerlo, ¿no? Entonces, este año va a ser la primera vez que nosotros nos vamos a recitar el Kol Nidre, y no creo que haya tenido un efecto viéndolo desde este punto de vista, y que cada uno de nosotros cargue con la responsabilidad de no haber cumplido su promesa, si algún voto tuvo para con el Eterno con otra persona, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de rectificar. No queremos bajarles, como decíamos, el nivel de solvencia o de justicia que cada israelita debería de tener, conforme la Torá lo pide. No vamos a tratar con un Kol Nidre de tapar las deficiencias de un observante de Torá. Eso no lo podemos hacer, querer jugarle la vuelta al juez. No podemos ni debemos, así que este año va a ser la primera vez que recitemos el Kol Nidre y lo vamos a quitar del Sidur. O sea que este año se sube
exigencia, y ya, como comentábamos cuando llegamos yo a Perú, no voy a agarrar lo que tenía escondido, lo voy a guardar para que se meta entre Pony y Dre y ahí pueda pasar, como decimos aquí en Guatemala, raspado por lo menos. Sí, así es, no se puede. Y cuando hablamos de exigencia, no es que estemos atrás de la gente, no es que tenés que hacer esto. Si se está hablando del nivel de justicia que cada uno debe de tener conforme a lo que se le ha revelado. Y la medida no la podemos bajar y no podemos ocultar ni jugarle la vuelta a las deficiencias. Porque estamos ante un juez que todo lo ve, que ve hasta nuestros pensamientos, nuestro corazón, las intenciones, y todo eso es juzgado. Entonces no vamos a tratar de un col ni de tapar las deficiencias. No podemos. Ok, Rabino, y antes de pasar a las preguntas que nos están llegando acá de unos amigos, comentaba con una persona y quizás a veces queremos evaluar si viene su majestad Yeshua basado en cómo estoy, o bueno, más o menos cómo estamos a los que yo conozco, con los que yo comparto. Pero yo le decía a esta persona, mira, pero su majestad Yeshua va a venir cuando él tenga que venir, no depende de cómo estoy yo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, mejor esperémonos un poco más hasta que ya estemos, entraríamos como las vírgenes insensatas, que no tenían su aceite listo, ¿verdad? Sino que se confiaban y me digo que este año no viene, porque no estamos listos, entre comillas, pero, o sea, su majestad Yeshua va a venir, porque en el momento que él tiene que venir, no sé si estoy mal ahí o cómo ves tú esa parte. Te voy a decir dos cosas. Para que exista un juicio tiene que existir un nivel de maldad y un nivel de justicia, como una batería que necesita el positivo y el negativo para dar el startazo, digamos, para dar la energía que se necesita para encender la maquinaria, ¿ya? El nivel de maldad ya está alto, ¿verdad? Como en el tiempo de Noah. ¿Qué fue necesario para el diluvio? Poner un nivel de justicia. Se le dio una instrucción a Noah, Noah lo cumplió, y entonces por eso dice en la carta de Hebreos que la fe que salvó a Noah también condenó al mundo. ¿Ya me entiendes? ¿Verdad? Esa misma fe que lo hizo a él llegar a un nivel de justicia, esa misma justicia condenó al otro. ¿Por qué? Porque si estos lo hicieron, ¿qué excusa tiene estos? Si tú que eres catedrático universitario, le das el material y le das las instrucciones a todos para que hagan una tarea a todos tus alumnos, y vienen 6 que te hicieron la tarea tal y como tú lo dijiste, y el resto de la clase te dice, no, es que usted no nos dio el material. Entonces decís tú, si 6 lo hicieron, quiere decir que yo di todo lo que era necesario y por eso estos 6 lo pudieron hacer. Entonces esta justicia de estos 6 condena a los otros. ¿Me explico? Ahora bien, en los tiempos de ahora, de la misma manera el nivel de maldad ya está dado, ¿ya? Ahora falta que la casa de Israel dé su nivel de justicia. Y tenemos que dar ese nivel. Ahora, cuando la casa de Israel llegue y dé ese nivel de justicia, el juicio viene, su majestad Yeshua, el Eterno va a enviar a su majestad Yeshua, ¿ya? Ahora bien, ¿será que tú o X ven Y que pueda su nivel de injusticia estorbar para que el Mashiach venga? Pueda que sí, pueda que no. Si él es escogido para entrar al Olam Jabá, puede retrasar, ¿ya? Pero la otra cuestión es que él se crea que es israelita y en realidad no lo es, porque no es del agrado del Eterno. ¿Ya? Como dice Ram Shaul, no es el que lo es en lo exterior, sino en el interior. Entonces, dentro de la casa de Israel podemos saber varias gente, mucha gente, pero delante del Eterno, ¿cuántos de esos cientos o miles son realmente israelitas que cuentan su nivel de justicia para traer el juicio a este mundo? Hasta que venga su majestad Yeshua lo vamos a saber. ¿Me explico? O sea que no todos los que somos, no todos los que están somos. ¿Ya? Esa es la gran encrucijada.
Rabino, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos en Argentina, en Colombia, en México y acá en Guatemala. Nos llega una pregunta de Atay, dice, ¿la falla como pueblo es casa de Israel y Judá? ¿Solo los seguidores de su majestad Yeshua? Tiene que ser del pueblo, como todo. ¿Ya? Nosotros, como la casa de Israel, como primogénito, pues tenemos que ir a la cabeza de todo esto. La verdad, recuérdense que quién es Judá y quién es la casa de Israel, eso solo en el cielo se sabe. Porque la gente tiene visto también que todo el que es descendiente de Judá es judío, ¿verdad? Como dice el judaísmo, que un judío, aunque sea ateo, es judío y tiene un lugar en el Olam Jabá, y eso es inaceptable desde el punto de vista de la Torá. O el propio Su Majestad Yeshua le dijo a los fariseos de su época, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, ¿cuántos realmente hacen las obras de Abraham? Entonces, realmente el nivel de justicia hoy en día solo puede darse a través de Su Majestad Yeshua. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sin eso. Es a través de él, pero es el nivel de todo el pueblo. Ayer me compartíamos en el episodio sobre Yom Kippur, que es de ponernos y pedir perdón por decir, por ejemplo, perdónanos por ir a la tumba de los patriarcas o de tal sabio a orar o a querer elevar su alma. Aunque nosotros no lo hagamos, pero como pueblo lo estamos haciendo. Lo hemos hecho en algún tiempo, como pueblo hemos matado gente inocente, hemos pecado, hemos provocado que otros pequen, ¿verdad? Hemos hecho que otros se aparten del Eterno, pero como pueblo, a lo largo de la historia, recuérdate que ahí creo que es el profeta Jeremías, que dice que ahí vendrán los días donde pedirán perdón por sus pecados y los pecados de sus padres. O sea, tomar en cuenta toda esa historia que tenemos como pueblo. ¿Te recuerdas de Daniel leyendo el libro de Yermiajo, el Sefer de Yermiajo en el exilio babilónico? Él entendió por qué estaba en el exilio babilónico y pidió perdón por él, por sus reyes, por sus príncipes, por todos que se habían apartado del Eterno. Así tenemos que hacerlo nosotros también, porque es un arrepentimiento como pueblo, nos tenemos que unir como pueblo. Okay. Hassan Hacian, no sé si tienes algún comentario, alguna otra pregunta. Sí, Rab, en este tema de Kippur, que nosotros como Efraín tenemos esa sangre de Mashiach, y claro, tenemos esa manera de expiar, como es como pueblo. En esa parte siempre se cumplen los 4 pasos de la rectificación, el reconocer la falta, confesarlo, rectificar y... Siempre. ¿no? Siempre tiene que ver esos 4 pasos. Y en este caso, así como era antes que el hilo blanco, el hilo rojo se volvía blanco, que se hacía en el templo o en el santuario, se hacía el sacrificio, en lo que todo el pueblo estaba afligiendo su alma. Esa parte también se cumple en esta parte de... Bueno, lo del hilo rojo, no, porque ya no es algo visual que tengamos que ver todo lo del pueblo, ¿verdad? Ahorita que lo menciona, ¿quién era el protagonista de Yom Kippur? Era el sumo sacerdote. Uh-huh. ¿Y qué evidenciaba el hilo rojo? Del pueblo. No, sí, pero si todo lo que el sumo sacerdote había ejecutado era aceptado delante del Eterno, porque el pueblo no estaba haciendo nada, solo afligiendo su alma, ligándose a lo que el sumo sacerdote estaba haciendo. Y el oficio que el sumo sacerdote hacía, lo hacía del agrado del Eterno, el Eterno perdonaba sus pecados, y eso era anunciado fuera para el pueblo a través del hilo rojo que se convertía en blanco. Ahora, ¿quién de nosotros pudiera poner en tela de duda si el oficio del sumo sacerdote, Su Majestad Yeshua, es acepto delante del Eterno? Es acepto. Ya fue hecho una vez y por siempre. Nosotros estamos todavía en este ciclo anual y tenemos que traer eso a memoria para ir rectificando, ir creciendo continuamente. Pero eso ya fue acepto delante del Eterno y por eso es que estamos nosotros aquí en los pactos y en las promesas del Eterno celebrando la Torá.
Ahí ya no podemos, no es necesario el hilo rojo porque el sumo sacerdote ya fue acepto delante del Eterno su oficio. Y los unimos a esa parte con el sacrificio de nuestros... Así es. La aflicción de nuestras almas. Sí, porque nosotros todavía estamos en esta creación influenciados bajo el ciclo anual. Ya en cambio el sumo sacerdote ya ascendió y él ya está fuera del ciclo anual. Por eso él no tiene que presentarse muchas veces, igual que el sumo sacerdote lo hacía, una vez y para siempre, porque todo acto en el Ein Sof, recuerda, el Ein Sof está por sobre el tiempo y el espacio, y el Ein Sof gobierna tiempo y espacio. Así que todo acto dentro del Ein Sof es atemporal y aespacial. Entonces, él, una vez y para siempre. Nosotros todavía estamos en el ciclo anual, refrescando eso, y creciendo y elevando nuestro nivel de justicia año con año. Gracias. Gracias. Voy a unir aquí dos preguntas, una de la República de Matitlán y otra de la República de Santa Catarina. Entonces no cuenta la justicia de Judá, porque decir que la justicia... Perdona, inicia porque se te fue el audio al principio. Ok, perdón. Mijael nos pregunta, entonces no cuenta la justicia de Judá, porque decir que la justicia es como pueblo, y a la vez Yedidá nos pregunta, ¿el nivel de justicia sería de acuerdo a lo que cada casa le ha dado, pensando que a Judá no sería revelado Mashiach? Y que todavía estamos en la duda, ¿quién es Judá? Ya, nosotros quisiéramos comenzar a definir, ¿ya? ¿Qué va a pasar con Judá? ¿Lo condenamos, lo juzgamos o lo perdonamos? No somos jueces. El Eterno tiene el control de lo que pasa con Judá. Y él va a cumplir su promesa. Dice que en un día quitará el pecado en Jacob. ¿Ya? Va a haber un día donde el Eterno le va a revelar el Mashiach y eso va a cambiar de un momento a otro. Si va a ser un día antes, un día al mismo tiempo cuando el Mashiach venga, no lo sabemos. Yo sé que la gente quisiera saber estas cosas y sería yo irresponsable tratar de decir cómo van a hacer las cosas cuando para mí es difícil tenerlas claras. Para alguien que diga eso va a ser y va a dar un cronograma de cómo van a suceder las cosas es fantasioso. La verdad que la profecía, como muchos rabinos dicen, la profecía se lee como una poesía, pero hasta que no se cumpla no vamos a saber realmente cómo era que tenía que cumplirse, ¿verdad? O sea, finalmente Judá y Efraín se van a unir, eso está la profecía dada en Ezequiel 37, eso está claro. Nosotros como casa de Efraín pues llevamos una función de primogenitura, vamos a la cabeza y como cabeza pues nos hacemos responsables de todo el pueblo, no podemos dejar afuera a Judá. Ahora, ¿quién es Judá y quién no es Judá? Eso no está ahorita en nuestra capacidad de poder discernir. No nos tenemos que preocupar por lo que Judá tiene que hacer o ahorita tenemos que preocuparnos por lo que hemos entendido y lo que vamos a ir a hacer por nosotros. La medida del pueblo, eso es lo que nos toca, pero nosotros somos pueblo. ¿Quién es y qué no es? No es ahorita, es un tema que nos debería de interesar y nos debería de frenar. Rabino, muchas gracias. Una pregunta que me hacían hoy es, bueno, ok, si se está en la casa de Efraín, si soy de Efraín, basado en 1 Juan 3:4, ya no peco, porque la siguiente bendita está en mi corazón, ¿verdad? Y si no peco, entonces, ¿a qué me presento a Yom Teruah si ya no estoy pecando? ¿Y qué sentido tendría Yom Kippur? Esas son las preguntas que me hacían. Le digo a trasladar ahora a ti ahora para que bueno, el sentido de Yom Kippur ya lo hemos platicado hasta la saciedad. Es como pueblo. Tenemos que agarrar toda la historia del pueblo de Israel desde Abraham y traerlo sobre nuestros hombros y pedir perdón como pueblo. No es personal, como pueblo. ¿Verdad? Lo hemos dicho a la saciedad y la gente sigue confundiendo lo personal con Yom Kippur. No tiene nada que ver mi condición personal de pecador o justo en Yom Kippur. Es como pueblo. ¿Ya? Ok.
En Yom Teruah, nosotros, como yo te expliqué, en el día de Yom Teruah, tenemos un ciclo, ¿sí? Tú, en los últimos 3 meses, aprendiste algo, ¿sí o no? Porque si no, no has estudiado. Entonces, si nosotros hemos aprendido algo, quiere decir que hay algo que hemos estado haciendo mal, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces yo me voy a arrepentir de eso que ahora entendí que estaba haciendo mal. Voy a corregir. ¿Ya? Y por eso es que hay un crecimiento espiritual. Y ahí donde vamos corrigiendo. Yo no estoy hablando de, imagínate que a estas alturas un israelita después de 5 años de Torah o 10 años de Torah se va a repetir de no guardar Shabbat. O sea, la pregunta es mejor que haga una conversión ahorita y le quitamos otro pedacito de prepucio. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de ese tipo de cosas, sino de cosas que se van entendiendo y vamos en ese crecimiento y hay que corregir. Esas cosas son las que vamos a traer a Yom Teruah, ¿ya? Ahora, en ese crecimiento espiritual hay cosas que tenemos que corregir. Teóricamente no debería de haber esos pecados que están diciendo. No deberían de haber. El problema que, como platicábamos en otra enseñanza, traemos esa concepción de la religión de que Dios me ama a pesar de mis deficiencias y bajamos la guardia y bajamos nuestro estándar de observancia y de justicia y seguimos creyendo que Dios nos ama a pesar de esas deficiencias y no es así. Y no es así. O sea, ya hemos platicado que el Eterno nos pone una medida, una vara de justicia y nos dio a su majestad Yeshua para que a través de su sangre tengamos la capacidad de dar esa medida. No nos va a aceptar 1 milímetro abajo de eso. No nos va a aceptar. El problema es que venimos todavía arrastrando eso. Como decía Rav Shaul, hay temas que ya ni deberíamos de platicar entre nosotros. O sea, del pecado. O sea, ¿será que el Eterno me escucha si yo estoy en pecado? Esos temas ya ni se deberían de platicar. Esos son absurdos. Como bien que aún creo la parábola de cuando se invita a todos a la fiesta y hay alguien no vestido adecuadamente, a mí sí me van a dejar pasar. Y creo que no hay problema. Porque Dios conoce mi corazón. O sea, eso es absurdo. No hay ningún verso en las escrituras que hable acerca de eso, que respalde. O sea, por eso decía yo, lo difícil de eso es que definitivamente eso viene de una Biblia satánica, del anti-Mashiach. Es que es la verdad, porque imagínate, el amor del Eterno es el Mashiach. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando Rav Shaul dice, nadie me apartará del amor del Eterno, ni tribulación? Dice, el amor eterno en Mashiach. O sea, el Mashiach es el amor del Eterno manifestado a la humanidad. ¿Te imaginas? Uh-huh. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. O sea, cuando yo enseño y creo que Dios me ama, a pesar de mi egoísmo, a pesar de mi maldad, a pesar de mi pecado, estoy torciendo la verdad, tergiversando el amor, mostrando otro camino. O sea, ese espíritu tiene que ser el espíritu del antimesías, definitivamente. No tiene otro título, no tiene otro nombre. Y por eso es que mucha gente no tiene solvencia y por eso es que no puede presentarse delante del Eterno. Sí. No, y de hecho en esta parashá de esta semana del Sabín, justamente dice el Eterno, no sea que entre ustedes exista alguien con hiel de ajenjo y diga en su corazón, voy a seguir al Eterno como mi corazón me lo dicta. Y dice el Eterno, yo a esa persona no la voy a perdonar. Imaginas. Si no, eso es terrible. Eso es terrible. Si lo vemos nosotros, el espíritu del Mashiach está torcido. Prácticamente esa creencia viene del espíritu del antimesías. Ok. Rabino, y Hassan, no sé si tienes otro comentario o otra pregunta, porque quiere llegar a una pregunta muy profunda. No sé, de hecho, si te dará tiempo a responderla, pero dándole tiempo a Hassan.
Solo una última, Rab. En estos 10 días que se tienen entre Terúa y Kipur, que para el judaísmo son días de miedo, terribles, ¿cómo los tomamos nosotros? Porque son 10 días en que ya nos comprometimos, ya rectificamos, los decretos se establecieron y ya tenemos que ir a pedir perdón como pueblo. Pues yo creo que esos 10 días deben de ser de preparación para la toma de conciencia como pueblo. Como pueblo. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos la situación en Ajasiá. En Yom Teruah lo van a juzgar a usted, ¿sí? Y en Yom Kippur van a juzgar a su familia, ¿verdad? Entonces usted termina Yom Kippur, usted está tranquilo. Pero para Yom Teruah usted comienza a tomar conciencia. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está la integridad, la armonía? ¿Me explico? Entonces, nosotros en Yom Kippur de igual manera tenemos que repasar la historia de nuestro pueblo. ¿En qué hemos fallado? ¿Cómo podemos hacer que no caigamos otra vez en los mismos errores que han evitado que seamos aceptos delante del Eterno? Entonces, tenemos que fortalecer nuestra conciencia como pueblo, ¿verdad? Porque para el judaísmo, ¿se imagina usted juzgado en Yom Teruah y en Yom Kippur le entregan la sentencia? ¿Qué va a lograr usted con Teshuvah en esos 10 días? Si usted ya fue juzgado en Yom Teruah, ¿ya? Es como el ayuno de Daniel, ¿ya? Él pidió al Eterno y como no vio respuesta, ayunó 21 días. Después de los 21 días llega el ángel y le dice, desde el primer día que oraste, el Eterno me envió con la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿sirvió de algo el ayuno de 21 días? No sirvió de nada porque el Eterno ya había enviado la respuesta. ¿Ya? Entonces, de igual manera, por eso no tiene lógica. ¿Ya? Si somos juzgados en Yom Teruah se decide cómo va a ser nuestro destino en ese año. ¿Ya? Eso ya, ahí terminó el tema. Como no vino su majestad Yeshua, entonces viene otro tema. Es otro tema. Yom Kippur. Entonces comenzamos a estudiar la historia, a tomar conciencia como pueblo. Ya no es algo personal, es como pueblo. Arrepentirnos de todo, de que nuestros padres apedrearon a los profetas, de toda la idolatría que nuestros padres han cometido, la religiosidad que adquirieron en Babilonia, todo eso, y pedir perdón como pueblo. Yo creo que esos 10 días son de toma y fortalecimiento de conciencia de la unidad del pueblo. Gracias. Gracias. Hay varias personas que primera vez que van a celebrar Yom Kippur, o algunas que quizás 1 o 2 años llevan ya, y viene la pregunta, ¿por qué se lee el libro de Yoná en Yom Kippur? Vamos a esperar un momento a que regrese el rabino. Ya, mil disculpas. Existe yo tengo, digamos, una teoría, ya, definitivamente muy aparte de la que los rabinos dicen el por qué. Es tradición y la mayoría de las tradiciones no se sabe cuál es la causa, ¿me entiendes? Ya, al final, pues vemos que hay una relación, encontró una relación en que la historia del libro de Yoná nos narra que el eterno Señor Rey del Universo, aunque había un decreto de muerte para Nínive, debido a que se arrepintieron, ese arrepentimiento conmovió la misericordia del Eterno y el Eterno los perdonó. O sea, de alguna manera, como pueblo vamos a ir a buscar lo mismo. Sabemos que merecemos la muerte, que tenemos un decreto de muerte sobre nuestras vidas, por eso, por el pecado que hemos cometido como pueblo, pero esperamos que nuestro arrepentimiento conmueva la misericordia del Eterno y nos perdone la vida. De alguna manera, ese es el espíritu que tiene el libro de Yoná, de relación con lo que vamos a buscar. Sin embargo, pues definitivamente hay algo más oculto. Ya, eso lo sabemos todos nosotros. La tradición nos dice
que el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. Y la gente, ¡ay, cómo va a ser! Tranquilos, eso quiere decir que toda la historia del profeta Yoná tiene que ver con Mashiach ben Yosef. Entonces ahí ya, como decías tú, eso ya le da una gran profundidad. Platicando con otros maestros hace muchos años, llegamos a la conclusión de entender que muchas tradiciones, muchos midrash y muchas cosas que están en la tradición fueron puestas en el pueblo judío por rabinos creyentes en su majestad Yeshua. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros, también como creyentes de su majestad Yeshua, identificamos el espíritu del Mashiach en esas tradiciones que ellos dejaron, de alguna manera codificada para creyentes en su majestad Yeshua. Por ejemplo, su majestad Yeshua en el Nuevo Testamento le da un nuevo sentido a la cena de Pesaj, ¿ya? Él dice, agarra el matzá y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, ya no va a ser el cordero de Pesaj, sino el matzá. O sea, si tú te das cuenta, el seder judío, no creyente en su majestad Yeshua, tiene el matzá como en lugar del carnero, del cordero de Pesaj, y lo tiene en el centro de la mesa, tiene su portamatzá, sus tres cubiertas. Y todos sabemos que el que diseñó el seder de Pesaj judío fue Eliezer ben Hircano, y que era seguidor de su majestad Yeshua. Eso ya no lo dijo la historia. Y así hay muchas cosas, y dentro de esas creemos nosotros que la costumbre de leer el libro de Yoná en Yom Kippur tiene que ver con su majestad Yeshua. Lo más seguro es que sabios del pueblo, creyentes en su majestad Yeshua, pusieron eso como tradición, como para decirnos algo en secreto a nosotros, que en los últimos tiempos íbamos a salir con el espíritu de Mashiach a observar la Torah y a guardar las festividades. Porque el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos una profundidad enorme, desde que también sabemos que aquella viuda de Sarepta que ocultó al profeta Isayahu, que con un niño era la madre del profeta Yoná, ese niño que murió estando Isayahu ahí con él, y que Isayahu lo sube a la parte alta y lo revive, lo resucita. Ese era el profeta Yoná, y desde entonces se volvió discípulo del profeta Eliyahu. Entonces esto ya le da una profundidad. Por eso nosotros no solo leemos el libro de Yoná en Yom Kippur, como es tradición tratada por el judaísmo, sino que también estudiamos toda esa profundidad que hay a través del profeta Yoná en su gematría, en su Kabbalah, todo lo que la tradición nos dice de ese profeta, y también la relación entre Yoná, que es el nombre del profeta, con la Yoná de Noah, esa Yoná que envió en el arca 3 veces para ver si ya había bajado el nivel del agua sobre la tierra. Todo tiene una relación esotérica, o sea, oculta, que es importantísimo para todo creyente de su majestad Yeshua. Pero lo interesante es que definitivamente nuestra observancia de Yom Kippur es efectiva. O sea, tenemos sangre, tenemos una sangre de la que nos vamos a asir para que el pueblo alcance el perdón de los pecados. Eso es lo importantísimo que nosotros tenemos que ver en esta celebración de Yom Kippur que se avecina. Si es que el Mashiach no viene en Yom Teruah, vamos a estar celebrando Yom Kippur el próximo año. Como te comentaba, después te surgen más preguntas, y pues el tiempo es lo que a veces nos apremia, pero estando a 7 días de iniciar Yom Teruah, quisiera que el programa de hoy nos pudieras dejar una última reflexión para todos los que estamos acá escuchando, de ya nos quedan 7 días para prepararnos, entrar a la corte celestial y ser juzgados. Ya sabemos que no van a haber repitentes, no va a haber polnidré, no van a haber retrasadas. Entonces, como una reflexión para cada uno de nosotros, si nos hiciera el favor. Pues claro,
La reflexión es que tenemos que contar cuántos talentos nos fueron dados. Con esto me estoy refiriendo a qué revelación he recibido por parte del Eterno de lo que Él quiere para mi vida. Y cuántos talentos he ganado trabajando con lo que Él me dio. Y no deberíamos de tener déficit, ¿ya? Porque nos debemos de presentar delante de Él con las manos limpias, con esa solvencia de decir, todo lo que tú me has enseñado, yo lo he hecho, con amor. No me he olvidado del levita, del huérfano, del extranjero, ni del necesitado. He consagrado todo lo que tú me has ordenado que consagre, y me he mantenido con integridad todos mis días. No tengo a malvados como amigos. De tener ese nivel de solvencia. Yo creo que en este año nosotros como comunidad y como Casa de Israel ya tenemos que dejar la mediocridad que la religión dejó en nuestro corazón y en nuestras conciencias. Y tenemos que dar la talla que el Eterno quiere que demos para poder honrar la sangre de su majestad Yeshua. Es tiempo de evaluarnos nosotros antes de que nos cuenten las postillas a nosotros, antes de que venga el Señor y nos pida cuenta de los talentos que nos dio, qué hemos hecho con ellos, juzgarnos nosotros primero. Es la oportunidad que el gran juez está dándonos. Por eso en Isaías dice, ven, entremos a cuentas. Justifícate, di algo a tu favor. Pero tenemos que decir algo, no solo perdóname, sino traer ya respuestas, traer ya soluciones, no solamente un problema, perdóname, he pecado, sí, ¿y qué? O sea, tengo que traer una propuesta de cambio, tengo que traer ya con una determinación de ya no de seguir en esa mediocridad de la observancia de la Torah. Porque así como el Eterno dice en la Torah, si vosotros se me oponen, yo también me opondré a ustedes. O sea, la misma actitud que tengamos nosotros con respecto a la Torah, si somos mediocres, que a veces lo hacemos, a veces no, que somos negligentes, es que sí que estamos oponiéndonos a lo que el Eterno quiere, pues Él también se va a oponer a nosotros. Es recíproco el asunto. Entonces, queremos que el Eterno escuche nuestras oraciones, queremos que el Eterno siempre esté con nosotros, queremos contar con el respaldo del Eterno. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Solvencia, integridad. Es el momento de la solvencia y de la integridad en este año para la Casa de Israel. Gracias, David. Agradecemos el tiempo, las respuestas. Hassan, muchas gracias por este tiempo que nos diste también, pues preguntas muy concretas, muy importantes para todos nosotros. Gracias por el tiempo, gracias Dan por la invitación, gracias mi Raúl. Gracias a todos, gracias Dan por este espacio que has abierto para poder apoyar a toda la gente a comprender mejor y a compenetrarnos en el objetivo de las festividades. Muchas gracias. Gracias, David. Y Haxamea, decían, creo que nos vemos hasta después de la festividad. Bendiciones a todos. Y bendiciones, Haxamea.